Una guitarra dejó de sonar a la mitad de una nota, y esa misma noche, una mujer que hacía reír a todo un país se convirtió, sin haberlo elegido, en el único techo de 9 niños que no eran todos suyos de sangre, pero que a partir de esa noche lo fueron de todo lo demás. En una casa de la Ciudad de México quedó, colgada de un clavo junto a la puerta, una guitarra que nadie volvió a tocar. La mujer a la que perteneció esa casa era la actriz y cantante más deseada del cine mexicano de su época, capaz de vaciar una sala de teatro y llenarla de aplausos con solo mover la cadera, y también la mujer que aquella noche de junio tuvo que sentar a 9 niños a la mesa y decirles, con una entereza que nadie le preguntó si tenía, por qué la silla del jefe de esa casa iba a quedarse vacía para siempre. Antes de eso hubo un año, mucho antes, en el que ella estuvo a punto de irse. El motivo era un nombre de mujer que empezó a repetirse en las columnas de chismes junto al de su esposo, hasta que ella misma, arrinconada, tuvo que salir a hablar de un matrimonio que hasta entonces había presumido perfecto. Se quedó, perdonó, o algo parecido a perdonar, y 8 años después, la vida le cobró esa lealtad de una forma que ella jamás pudo prever. Un infarto, a mitad de una canción, en un cabaret con luces de neón. Hay una palabra que define esta historia entera: propios, todos suyos, todos propios, aunque el registro civil dijera otra cosa. Ella fue la reina indiscutible de la comedia del cine de oro mexicano, la que convirtió a una sirvienta de nombre imposible en uno de los personajes más queridos de la televisión, la que desafió a una liga entera de mujeres que la acusaban de indecente solo por atreverse a llevar un vestido ceñido al cuerpo. Puertas afuera, la aplaudían de pie. Puertas adentro, cargaba un peso que apenas mencionó en público, y nunca del todo. El rumor de una infidelidad que casi la rompe, y una soledad que nadie le preguntó si estaba dispuesta a aceptar. A finales de los años 40, mucho antes de la guitarra, del rumor y de los 9 platos en la mesa, hubo un teatro en el centro de la Ciudad de México y una muchacha de Guadalajara que subió a ese escenario sin saber que esa noche terminaba su vida como la conocía y empezaba otra completamente distinta. Quien hace reír a un país no tiene permiso de llorar en público, aprendería ella con los años, y esa noche fue la primera lección de ese oficio. El punto exacto donde hay que empezar a contar esta historia es ese escenario, con la muchacha que todavía no sabía que un día la iban a necesitar 9 veces más de lo que ella misma esperaba. Nació en Guadalajara, en un hogar donde el dinero nunca alcanzaba del todo. Su padre cosía trajes para otros, su madre sostenía la casa con lo que quedaba. Hubo varios hermanos antes que ella, y según contaría después, nunca se hizo diferencia entre unos y otros. En esa familia, lo poco se repartía igual. Ni siquiera se sabe con exactitud el año en que nació. Los registros dicen una cosa, su propia hija ha dicho otra, y la prensa mexicana sigue, todavía hoy, discutiendo cuántos años ha cumplido en realidad. Pero de la pobreza de esa infancia no hay ninguna duda. Se mudaban entre Guadalajara y la Ciudad de México persiguiendo trabajo, y ella apenas alcanzó a terminar el primer año de escuela antes de tener que ponerse a trabajar. Eran 5 hermanos antes que ella: Julio, Martín, José, Esperanza que bailaba y Elvira que cantaba, y ella, la más chica de todos, creció viendo el talento para el espectáculo como algo casi obligatorio en esa casa, la única herramienta segura para no quedarse abajo del todo. A los 9 años ya cantaba y actuaba en carpas, esos teatros de lona que recorrían los barrios pobres cobrando entrada de centavos. Su primer sueldo, según ella misma recordaría décadas más tarde, fueron 3 pesos, sin muñecas, sin patio de recreo, función tras función, ciudad tras ciudad, y una niña que aprendió antes que nada a sostener un escenario aunque tuviera hambre. Ese aprendizaje temprano fue lo que la empujó hacia adelante. Para 1949,
aquella niña de carpa se había convertido en una joven con una figura que paraba el tráfico y una voz que, sin ser la más entrenada del gremio, tenía algo que el público no sabía nombrar y que llenaba teatros. Esa combinación, cuerpo, descaro y una manera de cantar que un crítico de la época describiría como casi un gemido, la llevó, esa noche de finales de año, al escenario del Teatro Salón Margo, en el corazón de la capital. Subió sin saber que un compositor influyente llamado Luis Arcaraz estaba entre el público y que esa actuación bastaría para que decidiera impulsar su carrera musical. Bajó del escenario siendo, todavía, una muchacha de Guadalajara. Para cuando se dio cuenta, ya era la Sirena de México, el apodo con el que la prensa empezaría a nombrarla en cada nota, cada portada, cada chisme de cabaret, durante los siguientes 70 años. Con la fama llegó, también, el primer tropiezo del corazón. Se involucró con un hombre llamado Manuel Gómez, del que hoy se sabe poco más que el nombre, y con él tuvo a su primera hija, María Esther. La relación no sobrevivió. La familia de él, cuenta la propia historia de la actriz, la rechazó sencillamente por dedicarse a las tablas, como si subir a un escenario a cantar boleros fuera un motivo suficiente para no merecer un lugar en la mesa familiar de nadie. Ella se quedó con la niña, siguió trabajando y aprendió ahí, mucho antes de los 9 platos que vendrían después, la primera versión de una lección que repetiría toda su vida, que iba a sostener sola lo que hiciera falta, sin pedirle permiso a nadie para hacerlo. Lo que ese apodo no decía era el precio que iba a cobrarle. Una mujer que hace reír y suspirar a un país entero deja de pertenecerse un poco a sí misma. Cada vestido, cada movimiento de cadera, cada nota gemida en un micrófono pasa a ser propiedad pública, comentada, juzgada, defendida y atacada por partes iguales. Y en ese oficio, en esos años, guardarse el dolor era la regla no escrita del gremio, la primera que cualquier artista aprendía, con o sin permiso. Quien hace reír a un país no tiene permiso de llorar en público. Ella todavía no sabía cuánto iba a necesitar recordar esa regla, porque unos años después de esa noche en el Margo, ya siendo la mujer más comentada del espectáculo mexicano, iba a cruzarse con un locutor de voz profunda llegado de Yucatán, y esa cara nueva iba a cambiar, otra vez, el rumbo entero de su vida. El locutor se llamaba Rubén Cepeda Novelo. Había nacido en Valladolid, Yucatán, y tenía esa clase de voz que en la radio mexicana de los años 50 abría puertas por sí sola. Cantaba, tocaba la guitarra, había formado su propio grupo de trova yucateca y trabajaba en varias de las emisoras más fuertes del país. Cuando se cruzó con la Sirena de México, ella ya no era una principiante. Tenía películas estrenadas, entre ellas una comedia llamada El señor fotógrafo, de 1953, que la consolidó como una de las caras cómicas más queridas del cine mexicano, un personaje cómico propio llamado Paquita, que el público adoraba, y una fama que la seguía a todas partes. Aún así, algo en ese hombre de Yucatán la desarmó. Se casaron en 1957. Ella ya tenía una hija, María Esther, de una relación anterior que había terminado mal. La familia del padre de la niña la había rechazado por ser artista, como si el escenario fuera, para esa gente, sinónimo de vergüenza. Con Rubén fue distinto. Con Rubén llegaron 2 hijos más, Alejandro y el propio Rubén, y con ellos llegó también algo que hasta entonces ella no había tenido, una casa que parecía, por fin, completa. ¿Y qué pasó con la carrera? En medio de esa nueva vida familiar, no se detuvo. Al contrario, creció más rápido que nunca, aunque no sin pelea. La misma sensualidad que la había vuelto famosa también la puso en la mira de un grupo de mujeres conservadoras organizadas bajo el nombre de Liga de la Decencia, que censuraba lo que consideraba inmoral en el espectáculo mexicano. A ella la señalaron sin descanso. Sus vestidos de corte sirena, ceñidos al cuerpo en una época en que eso todavía se consideraba escandaloso,
y esa forma suya de cantar, casi susurrada, que un crítico llegó a describir como un gemido. Le prohibieron grabaciones, le boicotearon montajes. En 1958, el entonces regente de la capital ordenó el cierre del Teatro Salón Margo, el mismo escenario donde ella había nacido como estrella, con el argumento oficial de que violaba normas de seguridad, aunque en los pasillos del gremio se decía otra cosa, que ahí se hacía un espectáculo que ciertas autoridades consideraban demasiado vulgar para seguir en pie. Ella no se escondió. Siguió subiendo a los escenarios con los mismos vestidos que la Liga condenaba, y unos años después dio el salto que terminaría de volverla parte de la memoria sentimental de todo un país. Un papel de sirvienta que otras actrices habían rechazado antes, porque el nombre completo del personaje era un trabalenguas imposible de decir sin reírse. Inocencia de la Concepción, de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha, y que ella aceptó y convirtió en suyo, con tanto orgullo que terminó pronunciándolo entero, sin trabarse, en cada capítulo. La criada bien criada. Millones de familias mexicanas la recibieron cada semana en su sala, sin saber que la mujer detrás de ese personaje querido volvía cada noche a una casa donde, en paralelo, se estaba gestando una historia mucho menos amable que la que veían en pantalla. Porque el matrimonio que parecía perfecto, el que la había hecho sentir por fin en un hogar completo, estaba a punto de recibir el primer golpe que de verdad amenazó con partirlo. Corría 1966 cuando su nombre y el de su esposo aparecieron juntos en las páginas de la revista Quena, pero no por un premio ni por un estreno. Según se contó en esa publicación, ella misma reconoció, en una entrevista que sorprendió a medio gremio, que había llegado a considerar el divorcio. La razón, según esa misma versión de la época, tenía nombre: Eva Norvind, una actriz y modelo de origen noruego, considerada entonces una de las mujeres más deslumbrantes del ambiente artístico mexicano, por la que se rumoraba que Rubén sentía un interés que iba más allá de lo profesional. ¿Fue una infidelidad consumada, un coqueteo, o solo un rumor de cabaret que se le escapó de las manos a la prensa de chismes? Eso, 6 décadas después, nadie lo puede afirmar con certeza documental. Lo que sí quedó registrado es la reacción de ella. Admitió, con una honestidad poco común para una estrella de su tamaño, que la sola posibilidad la había hecho pensar en irse. Pensarlo, sin embargo, no fue lo mismo que hacerlo. Se quedó, y según relatarían después quienes los conocieron de cerca, la pareja que salió de esa crisis volvió a aparecer, para quien los observaba desde fuera, profundamente enamorada. La herida, si la hubo, no se exhibió otra vez. Ella jamás volvió a hablar en público del tema con el detalle de aquella entrevista de 1966. Lo dejó ahí, como una cicatriz que se cubre con un vestuario nuevo cada temporada. Quien hace reír a un país no tiene permiso de llorar en público, y ella, otra vez, cumplió la regla al pie de la letra. Un matrimonio que sobrevive a un escándalo así sale del otro lado transformado, con una geometría distinta a la de antes. Y a esa nueva versión de su vida familiar, todavía con la sospecha de Eva Norvind flotando en el aire de las columnas de espectáculos, le llegó una prueba completamente distinta, esta vez del lado de la fragilidad de la vida misma. Uno de sus hermanos murió joven, dejando a 6 hijos sin padre. Ella ya cargaba con su propia fama, su propio matrimonio a prueba y sus propios 3 hijos, y aún así, cuando le pusieron delante a 6 sobrinos huérfanos que de un día para otro no tenían quien los alimentara, no lo dudó, se los llevó a su casa. No quería, diría después quien la conoció, que esos niños crecieran tan pobres como había crecido ella en Guadalajara, cambiando de ciudad, comiendo lo que se podía, sin más red que la de una familia que se repartía lo poco a partes iguales. Así, sin anuncio en ninguna revista, sin ceremonia ni fotografía oficial, la Casa de la Sirena de México pasó a tener 9 niños bajo su techo. Los 3 que había parido ella y los 6 que un hermano muerto le dejó en herencia. 9. La misma cifra que,
Años después, la prensa repetiría sin explicar nunca del todo de dónde salía. Y fue justo en esos años, con la casa llena hasta reventar y el rumor de la infidelidad todavía sin cicatrizar del todo, cuando el destino decidió que la prueba más dura de todas ni siquiera iba a llevar el nombre de otra mujer. ¿Cómo se sostiene una casa con 9 niños y 2 carreras artísticas dentro, con horarios imposibles y una disciplina que, según recordarían después quienes crecieron ahí, no perdonaba ni una falta de respeto? Ella grababa La criada bien criada de día, subía a un teatro de noche y aún así exigía que los 9 estuvieran sentados a la mesa a la misma hora, con la misma regla para todos. En esa casa, nadie preguntaba cuáles eran los hijos de sangre y cuáles los sobrinos adoptados de hecho. Un plato, un lugar, un apellido de cariño para cada uno. Puertas afuera, mientras tanto, la fama no dejaba de crecer. El país entero conocía el nombre de su personaje de la televisión, un trabalenguas de nombre casi imposible que ella pronunciaba con orgullo en cada capítulo, y las salas de cine seguían llenándose con las películas donde repetía a su Paquita, la mujer descarada y de buen corazón que la volvió, para toda una generación, sinónimo de comedia. En los cabarets donde había empezado años atrás, sitios como Las Mil y Una Noches o El Patio, la seguían pidiendo en el radio con canciones como Cuidadito, cuidadito o Mucho, 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 boleros que cualquier taxista de la Ciudad de México podía tararear de memoria. Ganaba dinero, ganaba portadas. Ganaba, sobre todo, el cariño de un público que la sentía suya. Ella, ocupada entre grabaciones, funciones y 9 niños que alimentar, no tenía tiempo de detenerse a pensar en nada que no fuera el día siguiente. La vida seguía, la fama seguía, el matrimonio, después de la tormenta de 1966, parecía por fin en calma. Y fue precisamente en esa calma, en ese momento en el que cualquiera hubiera dicho que lo más difícil ya había pasado, cuando la historia dio el golpe que ninguno de los dos vio venir. Corría junio de 1974. Rubén tenía 42 años y llevaba semanas actuando cada noche en Chips, un centro nocturno de la Ciudad de México, con su guitarra y su grupo de trova yucateca. Nadie en esa rutina imaginaba que esas noches se estaban contando, ni que la guitarra que colgaba cada madrugada del mismo clavo junto a la puerta estaba a punto de quedarse ahí para siempre. Hay una escena de una década antes que un crítico de teatro dejó por escrito y que retrata, sin necesitar ninguna declaración, quién era esta mujer detrás del escenario. En 1965, la noche del estreno de una obra en un teatro de la capital, el cierre de su vestido se rompió en pleno número. Cualquier otra artista habría detenido la función. Ella no. Terminó la escena entera sosteniendo la tela con una mano, sonriendo como si el vestido roto fuera parte de la coreografía, y el público, que no se dio cuenta de nada hasta después, la ovacionó de pie. Esa capacidad para sostener con una sonrisa lo que por dentro se estaba deshaciendo ya era, para entonces, su forma de estar en el mundo, mucho más que un simple truco de actuación. El propio crítico que documentó el incidente del vestido, un cronista teatral llamado Armando María y Campos, escribió sobre ella con esa mezcla de fascinación y reparo que despertaba en la crítica de la época. Reconocía el magnetismo de su presencia sobre el escenario, al mismo tiempo que cuestionaba, con el lenguaje moralista de 1965, la manera casi gemida en que cantaba. Que un crítico serio le dedicara ese análisis, favorable y reticente a la vez, es prueba de que ya para entonces nadie en el gremio podía ignorarla, la aprobara o no. Aplicaba esa misma regla en su casa, con 9 niños que necesitaban de ella todos los días. Según todo lo que se sabe de esos años, sí. La disciplina que exigía en la mesa era la misma que se exigía a sí misma en el escenario. Nada de quejas frente a los demás, nada de explicar en público lo que dolía en privado. La generación que creció en esa casa recordaría después a una madre estricta,
cariñosa a su manera, que jamás usó la palabra sobrino para distinguir a nadie, y que jamás, tampoco, se permitió a sí misma llorar delante de los 9. Puertas afuera, la Liga de la Decencia seguía sin darle tregua. Cada temporada nueva de teatro llegaba con una nueva ronda de cartas de protesta, de funciones señaladas, de columnas que la llamaban de todo menos artista. Ella respondía subiendo al escenario con el mismo vestido de sirena que denunciaban, temporada tras temporada, como si cada aplauso del público fuera su manera silenciosa de contestarles. Y el público, en efecto, la seguía llenando. Los premios llegarían después, mucho después, cuando la misma industria que alguna vez dudó de ella terminara reconociéndola como una de las grandes damas de la comedia mexicana. Pero esa firmeza pública tenía un costo que solo se pagaba en privado. La pregunta que ronda toda esta parte de la historia es simple: ¿cuánto puede cargar una sola persona antes de que algo, en algún punto, se rompa? Fama que administrar, un escenario que sostener cada noche, un matrimonio que, después de 1966, ella decidió proteger sin volver a hablar de la herida en público. Y 9 niños, 3 de su propia sangre, 6 que había recibido de un hermano que ya no estaba, a quienes había prometido, sin decirlo con esas palabras, que jamás iban a sentir que les faltaba algo. Durante casi una década, esa mujer logró sostener las 4 cosas a la vez. Y quizás, si el corazón de Rubén hubiera aguantado unos años más, esta sería una historia distinta. La historia de una pareja que sobrevivió a un escándalo y envejeció junta, contando la anécdota de 1966 como una tormenta ya lejana. Pero la vida rara vez concede ese final ordenado. Y a esta historia, en junio de 1974, todavía le faltaba su golpe más duro. Ese 15 de junio empezó, todo indica, como cualquier otro día en esa casa. Rubén salió, como cada noche, hacia el centro nocturno donde tocaba, con su guitarra al hombro. Nadie en esa casa tuvo, esa mañana, ninguna señal de que fuera un día distinto a los demás. Eso es, quizás, lo más cruel de esta parte de la historia, que no hubo presagio. Hubo, simplemente, un hombre de 42 años que se fue a trabajar con su guitarra, convencido, como todos, de que esa noche terminaría igual que las demás, con aplausos, con un cigarro después de la última canción, con el camino de regreso a casa. La música se cortó a media canción, el cuerpo del guitarrista se desplomó sobre el escenario, y en cuestión de minutos el cabaret entero pasó del aplauso a un silencio que nadie ahí supo cómo romper. Ya no había nada que hacer. El corazón de Rubén Cepeda Novelo, 42 años, se había detenido ahí mismo, con la guitarra todavía colgada del cuello, en mitad de una función que nunca llegó a terminar. A ella se lo dijeron esa misma noche. No hay registro de cómo reaccionó en el momento exacto en que se lo contaron. Eso, a diferencia de la entrevista de 1966, jamás lo compartió con ningún reportero. Pero sí se sabe lo que vino después. Un funeral al que acudió gente del espectáculo mexicano en pleno, compañeros de radio, actores, músicos, todos despidiendo a un hombre querido en el gremio. Y, sentada en primera fila, una viuda de poco más de 50 años que en menos de 12 horas había pasado de estrella aplaudida de pie a la única responsable de 9 vidas. El hombre que se despedía esa tarde no era, para el gremio del espectáculo mexicano, una figura menor, locutor reconocido, cantante, guitarrista con temporadas propias en el Teatro Blanquita, miembro activo de la Asociación Nacional de Locutores. Su ausencia se sintió, esa semana, en más de una emisora de radio de la Ciudad de México. Esa noche, cuando por fin volvió a la casa, la esperaban 9 pares de ojos que no entendían todavía por qué el hombre de esa casa no iba a volver. Lo único que existía en ese momento era una madre que, según todo lo que se sabe de cómo educó a esos 9, decidió ahí mismo algo que jamás rompería después, que no iba a haber diferencia, que los 3 que había parido y los 6 que había recibido de su hermano iban a ser,
Desde esa noche y para siempre, exactamente lo mismo. Propios, todos. Esa palabra, propios, no era una forma de hablar. No hay registro de que ella, en privado o en público, haya dicho jamás, mis hijos para 3 y mis sobrinos para los otros 6. Los crió a los 9 bajo el mismo techo, con las mismas reglas, con el mismo apellido de cariño, y ninguno de ellos, según quienes los conocieron, salió de esa casa sintiéndose menos hijo que los demás. 9 platos en la misma mesa, todas las noches, durante años. Ese fue su verdadero acto de fe, firmado todos los días en la mesa de una cocina, sin excepción, sin un solo juzgado ni un solo documento de por medio. Y aquí es donde el rumor de 1966 se relee con otros ojos. Porque durante esos años ella había temido perderlo por otra mujer, había estado a punto de irse, había perdonado o algo parecido, y al final, la vida no le concedió ni siquiera el consuelo de una traición con nombre y apellido, a la cual poder culpar. Le quitó a su esposo sin dejarle a quien reclamarle nada. Ella se había preparado, sin saberlo, para la posibilidad de un abandono con rostro. Lo que recibió fue un abandono sin rostro, definitivo, sin ninguna posibilidad de reconciliación. Eso significa algo muy concreto para una mujer que, apenas 8 años antes, había estado dispuesta a irse por orgullo, por dignidad, por no compartir a un hombre con nadie más. En 1966 ella tuvo, al menos, la opción de decidir, quedarse o marcharse, perdonar o no. En 1974, esa opción desapareció de golpe. El destino no le preguntó nada, simplemente le quitó al hombre y le dejó, en su lugar, 9 responsabilidades que no admitían ni un solo día de pausa. La misma mujer que una vez pudo elegir, terminó, 8 años después, sin ninguna decisión que tomar salvo una: seguir de pie. ¿Volvió a casarse? No. Ella misma lo confirmaría en alguna de sus pocas declaraciones públicas de los años siguientes. Después de Rubén, nunca hubo otro hombre en su vida, ni un novio de temporada, ni un segundo esposo, y según todo lo que se sabe, ni siquiera un rumor serio de romance. Se dedicó al escenario, que la seguía necesitando, y a esos 9 platos en la mesa, que la necesitaban todavía más. Puertas afuera, la fama no se detuvo. Siguió actuando en cine y en televisión durante casi 4 décadas más. Ganó, con los años, el reconocimiento que alguna vez le había negado la Liga de la Decencia, un premio a Mejor Actriz de Comedia por un papel que hizo reír a todo un país sin que nadie, entre el público, tuviera la más remota idea de la casa a la que ella volvía cada noche después de la función. Quien hace reír a un país no tiene permiso de llorar en público. Ella ha cumplido esa regla, sin una sola excepción documentada, durante toda su vida. El dinero de una carrera artística, por grande que sea la fama, no siempre alcanza sin el segundo sueldo que ya no iba a llegar. Apenas unas semanas después del funeral, ella volvió a los foros de grabación, con el duelo todavía intacto, uno que, en realidad, jamás terminaría del todo, porque 9 niños necesitaban zapatos nuevos, colegiaturas, comida en la mesa, y ella era, de un día para otro, la única que podía conseguirlo. Retomó su personaje de televisión. Volvió al cine. Aceptó cada oferta de teatro que llegaba. La mujer que de niña había cantado en carpas por 3 pesos para ayudar a su propia familia, se convirtió, 40 años después, en la que sostenía sola a la suya. La misma pobreza que ella había jurado no repetir con sus sobrinos era, ahora, la que la obligaba a no detenerse ni un solo día. ¿Se quejó alguna vez de esa carga en público? No hay una sola entrevista de esos años donde lo haga. Al contrario, siguió sonriendo en cada set de grabación. Siguió sacando adelante a la Sirena de México como si nada. Mientras en casa negociaba uniformes escolares para 9 y aprendía, sin ayuda de nadie, a ser padre y madre al mismo tiempo. Los premios llegarían después. Una Diosa de Plata en 1981, por un papel de comedia,
justo cuando los primeros de esos 9 empezaban ya a independizarse, y con ellos llegaría también, por fin, algo parecido al reconocimiento de una industria que alguna vez la había perseguido por sus vestidos ceñidos. Con los años, esos 9 fueron creciendo, formando sus propias familias, dándole nietos que ella también recibió, cuentan quienes la conocen, sin hacer distinción alguna entre unos y otros. Cada 12 de diciembre, durante décadas, siguió yendo a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una costumbre que empezó el mismo año en que enviudó y que sostuvo, dicen quienes la acompañaron, hasta bien pasados los 90 años de edad. Trabajó en telenovelas hasta bien entrada la primera década de los 2000, saltando de un foro a otro con la misma disciplina de la mujer que sostuvo un vestido roto en 1965. Apareció en historias como La pasión de Isabela, Desencuentro y Sortilegio, casi siempre en papeles que exigían comedia, calidez, la sonrisa fácil que el público llevaba esperando de ella desde los tiempos del Margo. Nadie que la viera en esos sets, ya en sus 60, en sus 70, en sus 80 años, hubiera adivinado que detrás de cada uno de esos personajes cómicos seguía viva la misma mujer que una madrugada de 1974 tuvo que explicarle a 9 niños por qué la casa, de repente, sonaba distinta. Quien hace reír a un país no tiene permiso de llorar en público. Ella ha cumplido esa regla toda su vida, incluso ahora que ya nadie se la exige, incluso siendo una anciana venerada a la que cualquier medio mexicano recibiría con gusto si quisiera, por fin, contarlo todo. No lo ha hecho. El detalle completo de lo que sintió el año del rumor de Eva Norvind, la noche exacta en que le avisaron de la muerte de Rubén, lo que les dijo a los 9 esa madrugada, todo eso se ha quedado dentro de ella, guardado igual de entero que aquel vestido que se le rompió, aquella noche de 1965, en pleno escenario. Y hay algo más, algo que no guarda relación con 1966, ni con 1974, que se supo mucho después, y que quizás resume mejor que nada esta historia. Ni siquiera algo tan simple como su edad terminó de quedar claro. Durante décadas se dio por buena una fecha de nacimiento. En 2025, su propia familia salió a corregirla en público, asegurando que la cifra real superaba, por mucho, los 98 años que todos daban por buenos. Pasaba ya de los 100. Meses después, otros medios hablarían ya de 103. Medio siglo después de la guitarra que dejó de sonar, el país que la vio criar a 9 hijos sin quejarse una sola vez, sigue, todavía, sin ponerse de acuerdo en algo tan básico como cuántos años lleva viva. Quizás sea la metáfora más exacta de esta mujer. Incluso su dato más simple se disputa en público, mientras el dato más duro de su vida, esa mesa de 9 platos, sostenida sola, noche tras noche, nunca necesitó que nadie lo confirmara para ser verdad. El reconocimiento, cuando llegó, llegó completo. Después de La Diosa de Plata de 1981, vinieron una nominación como Mejor Actriz Protagónica en 2003, un premio Califa de Oro en 2009, una escultura suya develada en el Teatro Blanquita, muy cerca de donde había empezado, décadas atrás, sosteniendo un vestido roto con una sola mano, y ya en 2024, un reconocimiento más, como si el país quisiera repetirle, con cada década que pasaba, que aquel escándalo de la Liga de la Decencia había perdido la discusión por completo. Su última obra de teatro, ya con más de 80 años cumplidos, la hizo compartiendo escenario con una actriz varias generaciones menor que ella. Su último trabajo grabado para televisión llegó poco después. Se retiró, finalmente, ya bien entrada la pandemia, con una frase corta que decía, sin necesidad de nada más, lo que había sido su vida entera de trabajo. Ya estoy muy agotada. En los años más recientes, ya alejada de los foros, sigue, según cuentan quienes la visitan, recibiendo a las pocas compañeras de generación que le quedan, escuchando canciones rancheras por las tardes, y ha guardado luto, uno tras otro, por los cómicos con los que compartió escenario medio siglo atrás,
Resortes, Pompín Iglesias, Mantequilla, nombres que hicieron reír a México igual que ella, y que se le han ido adelantando, año con año, en esa despedida que a los cómicos más longevos les toca hacer varias veces. Antes, mientras sus 9 todavía eran chicos, la casa se llenaba de gente igual que se había llenado siempre. Organizaba pozole para decenas de invitados, en reuniones que ella misma bautizaba pozolizas, como si la mesa de 9 platos nunca hubiera dejado de ser, en el fondo, su manera favorita de medir el cariño. En 2020, uno de sus hijos anunció que se preparaba una serie sobre su vida. Para cuando se escribe esta historia, ese proyecto sigue sin ver la luz, como si hasta la propia industria del espectáculo mexicano supiera que una vida así no cabe entera en una pantalla. En esa misma casa de la Ciudad de México, la guitarra de Rubén sigue colgada del mismo clavo junto a la puerta donde la dejaron esa noche de 1974. Nadie volvió a tocarla. Nadie, tampoco, la quitó de ahí. Se ha quedado exactamente donde estaba, como recordatorio silencioso de que hubo, una vez, un hombre cuya voz llenaba esa casa, y de que después de él, esa misma casa se llenó de otra cosa, de 9 personas que crecieron sabiendo que propios era una palabra que una madre gana con hechos, la peor noche de su vida, mucho más de lo que ninguna sangre la habría ganado nunca. Esa misma pregunta, ¿qué tanto le cuesta a una figura pública sostener, puertas adentro, una historia que puertas afuera nadie sospecha? Vuelve a aparecer, con otro rostro y otra década, en la historia que sigue en este mismo canal.